Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un misterio que ha dado mucho que hablar, la supuesta guerra que Perú casi tiene con Chile en 1975 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Así es. ¿Qué hay de cierto en esta historia? Bueno, esa es una pregunta que nos lleva al corazón de un periodo fascinante y a la vez turbulento de la historia latinoamericana. Totalmente. Y para descifrar este enigma, vamos a tener que examinar documentos oficiales, planes de guerra y, por supuesto, el contexto global de la época para separar la realidad de la especulación. Exacto, porque alrededor de este tema hay una aura de mito, ¿no? Mucha gente cree que Velasco, con su nacionalismo, pues buscaba a toda costa recuperar los territorios perdidos de la Guerra del Pacífico. Incluso se dice que el golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez fue para evitar esa guerra. Son narrativas que se han arraigado en el imaginario popular, Claro. pero que como historiadores es nuestro deber analizarlas con ojo crítico. Por supuesto. Comencemos por el escenario global, digamos. ¿Ya? La Guerra Fría estaba en pleno apogeo, con Estados Unidos y la Unión Soviética luchando por la supremacía mundial. Perú, bajo el gobierno militar de Velasco, se inclinaba hacia la Unión Soviética, Ajá, lo que generaba tensiones, por supuesto, con Estados Unidos. claro. Y mientras tanto, Chile experimentaba su propio drama político con Salvador Allende, un socialista en el poder. Exactamente. Un contexto complejo, sin duda. ¿Cómo influyó esta dinámica global en las decisiones de Velasco? La Guerra Fría fue un factor determinante, imagínate. Estados Unidos, temeroso del avance soviético en Latinoamérica, observaba con recelo la creciente influencia de la URSS en Perú. Sí. Cualquier movimiento de Velasco que se pudiera interpretar como una agresión hacia un Chile que en ese momento tenía a Allende en el poder, podría haber desencadenado una reacción en cadena impredecible. O sea que la situación interna de Chile y la posición de Perú en la Guerra Fría creaban un campo minado para Velasco. ¿Cómo se desenvolvía en este escenario tan delicado? Velasco se movía en la cuerda floja, por un lado, su retórica nacionalista, y la compra de armamento a la Unión Soviética, como los tanques T-55, Sí. alimentaban la percepción de que Perú se preparaba para la guerra. Claro. Por otro lado, tenía que medir cada paso para evitar provocar a Estados Unidos o desestabilizar la región. Es interesante que mencione la compra de armamento, ¿no? ¿No intentó Estados Unidos bloquear la compra de los aviones Mirage franceses por parte de Perú? Sí, intentaron bloquear la venta de los Mirage. Eso nos da una idea de la preocupación que generaba en Washington el rearme de Perú bajo un gobierno de izquierda. Y aunque no lograron impedir la compra, este episodio ilustra la presión a la que estaba sometido Velasco por parte de Estados Unidos. Es decir, Velasco tenía que lidiar no solo con las tensiones con Chile, sino también con la desconfianza de Estados Unidos. Exactamente. En este contexto, ¿cuán real fue la posibilidad de una guerra con Chile? Para responder a esa pregunta, tenemos que analizar un evento crucial, el debate del Consejo de Ministros de 1875. Donde, según algunas versiones, Velasco planteó la posibilidad de un ataque a Chile. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Qué revelan los documentos sobre esa reunión? Los documentos oficiales nos muestran un panorama más complejo de lo que la narrativa popular sugiere. Entiendo. Si bien es cierto que Velasco consideró la opción militar, los análisis de sus propios generales dejaban en evidencia las dificultades que enfrentaría Perú en una guerra contra Chile. ¿A qué tipo de dificultades te refieres? Porque se dice que Perú en ese momento tenía una superioridad numérica en tanques en comparación con Chile. Es verdad, Perú tenía más tanques, pero eso no lo convertía automáticamente en una fuerza invencible. Claro. Los documentos revelan que el terreno en la zona fronteriza de Tacna y Arica, donde presumiblemente se libraría la batalla, Sí. era desfavorable para el uso de tanques. Además, Perú tenía una clara desventaja aérea y naval frente a Chile. Entonces, a pesar de la ventaja en tanques, las condiciones geográficas y la falta de poderío aéreo y naval hacían que un ataque fuera una apuesta muy arriesgada. Exactamente. Y hay otro factor crucial, el abastecimiento a largo plazo, en caso de una guerra prolongada. Perú tendría serias dificultades para mantener el flujo de armas y suministros, mientras que Chile, con el apoyo de Estados Unidos, tendría una ventaja logística considerable. Ya veo. Entonces, aunque Velasco haya tenido la intención inicial de ir a la guerra, los análisis militares y logísticos lo habrían hecho replantearse la idea, ¿es correcto? Así es. Y para corroborar esto tenemos las misiones diplomáticas que Velasco envió a Bolivia y Chile. El general Edmundo Richter viajó a Bolivia para reunirse con el presidente Hugo Banzer, mientras que Francisco Morales Bermúdez, el mismo que luego lideraría el golpe de Estado, viajó a Chile para conversar con altos mandos militares. Es una pregunta clave. ¿Qué descubrieron en esos viajes? Estas misiones tenían un objetivo muy claro, evaluar las intenciones de Bolivia y Chile hacia Perú. Había mucha incertidumbre en el aire y Velasco necesitaba información confiable para tomar decisiones.
Entiendo. Entonces, ¿qué averiguaron Richter y Morales Bermúdez en sus viajes? Bolivia y Chile realmente representaban una amenaza para Perú. Lo interesante es que ambas misiones llegaron a la misma conclusión. Ni Bolivia ni Chile tenían intenciones de atacar a Perú. De hecho, se acordó un intercambio de información sobre compras de armamento para evitar malentendidos y una escalada de tensiones. O sea que la percepción de amenaza que tenía Velasco no se correspondía de todo con la realidad. ¿Cómo interpretamos esto? Fue una mala lectura de la situación por parte de Velasco. Es complicado juzgar las decisiones de un líder en un contexto tan tenso como el de la Guerra Fría. Recuerda que la información era fragmentada y las sospechas y las conjeturas se propagaban con facilidad. En ese ambiente, es comprensible que Velasco se mostrara cauto y se preparara para cualquier eventualidad. Tiene sentido. Pero entonces, si ni Bolivia ni Chile planeaban atacar, ¿por qué se habla tanto de una posible guerra? ¿De dónde surge este mito? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, el discurso nacionalista de Velasco, sumado a la compra de armamento, creó una imagen de un Perú aguerrido y dispuesto a luchar por sus reivindicaciones territoriales. Eso generó inquietud en algunos sectores, tanto en Chile como en el propio Perú. Claro, la retórica puede tener un impacto real en las relaciones internacionales aunque no se traduzca en acciones concretas, pero también mencionaste que había factores internos que contribuyeron a la construcción de este mito. ¿Podrías explicar eso un poco más? Por supuesto, dentro de Perú había grupos que se oponían al gobierno de Velasco y que veían en la amenaza de una guerra externa una forma de desestabilizarlo. Esos grupos contribuyeron a difundir rumores y exagerar la percepción de peligro. Es decir, que la idea de una guerra inminente se utilizó como una herramienta política para debilitar a Velasco. Interesante. Pero, ¿qué papel jugó el golpe de Estado de Morales Bermúdez en todo esto? ¿Realmente lo derrocó para evitar la guerra? Esa es otra parte del mito que debemos analizar con cuidado. Si bien es cierto que Morales Bermúdez lideró una misión diplomática a Chile y comprobó que no había intenciones bélicas, el golpe de Estado se debió principalmente a factores internos. ¿A qué factores te refieres? Perú atravesaba una grave crisis económica y social, había un creciente descontento popular con el gobierno de Velasco y sectores del propio ejército consideraban que su liderazgo se había debilitado. El golpe de Estado fue la culminación de ese proceso de desgaste interno. Entonces, la idea de que Morales Bermúdez salvó a Perú de una guerra con Chile es una simplificación de la historia. Los motivos del golpe fueron mucho más complejos y se originaron en la propia dinámica interna de Perú. Exacto. Es importante recordar que los acontecimientos históricos rara vez tienen una sola causa, son el resultado de una combinación de factores, y en el caso del golpe de Estado de 1975, la crisis interna fue el detonante principal. Fascinante cómo podemos desmontar un mito analizando los hechos con una mirada crítica, pero me queda una pregunta rondando en la cabeza. Si no hubo una guerra declarada en 1975, ¿se puede decir que existió una especie de guerra fría entre Perú y Chile durante ese periodo? Esa es una pregunta muy interesante. Si entendemos la Guerra Fría como un estado de tensión permanente, de desconfianza mutua y de competencias estratégicas, sin llegar a un enfrentamiento armado directo, entonces sí, podríamos decir que Perú y Chile vivieron una especie de Guerra Fría en la década de 1970. Había una carrera armamentista, una lucha por la influencia regional y un temor constante a las acciones del otro. De hecho, algunos historiadores sostienen que esa Guerra Fría fue un factor determinante en las políticas de ambos países durante esos años, influyendo en sus decisiones en materia de defensa, relaciones exteriores e incluso desarrollo económico. ¿Crees que es una interpretación válida? Sí, yo creo que sí, que es una interpretación bastante válida. La amenaza real o percibida del otro lado de la frontera impulsó a ambos países a invertir en armamento, a fortalecer sus alianzas internacionales y a buscar mecanismos de disuasión. En ese sentido, la Guerra Fría tuvo un impacto real en la vida de peruanos y chilenos, aunque no se haya traducido en un conflicto armado abierto. Es increíble cómo la sombra de un posible conflicto puede moldear la realidad incluso sin llegar a materializarse. ¿Qué lecciones podemos sacar de este periodo de Guerra Fría entre Perú y Chile? ¿Qué nos enseña sobre la dinámica de las relaciones internacionales? Bueno, nos enseña que las tensiones geopolíticas, aunque no lleguen a la guerra, pueden tener consecuencias profundas en la vida de las naciones. La desconfianza, el miedo, la competencia pueden desviar recursos, frenar el desarrollo y generar un clima de incertidumbre que afecta a toda la sociedad. Es una lección que sigue vigente en el mundo actual, ¿no? Vemos cómo las tensiones entre países, las disputas territoriales, las rivalidades ideológicas pueden crear un ambiente de inestabilidad
y afectar la paz global. Totalmente. Y nos recuerda la importancia de la diplomacia, el diálogo y la construcción de confianza para evitar que esas tensiones escalen y generen consecuencias negativas para todos los involucrados. Es fundamental promover mecanismos de resolución pacífica de conflictos, fortalecer las instituciones internacionales y fomentar una cultura de paz basada en el respeto mutuo y la cooperación. Un mensaje especialmente relevante en el mundo complejo e interconectado en el que vivimos hoy. Al final, este deep dive no solo nos ha permitido desentrañar un misterio histórico, sino también reflexionar sobre las dinámicas que moldean las relaciones entre países y la importancia de construir un mundo más pacífico y cooperativo. Exacto, y espero que esta inmersión en la historia les haya brindado una nueva perspectiva sobre este periodo tan particular de las relaciones entre Perú y Chile. Un periodo marcado por la tensión, la incertidumbre, pero también por la búsqueda de vías para evitar un conflicto devastador. Sin duda. Hemos desmitificado una narrativa popular, analizado los hechos con rigor y comprendido mejor un periodo crucial de nuestra historia. Y lo más importante, hemos aprendido que la historia siempre tiene más de una cara y que es nuestro deber investigar, cuestionar y sacar nuestras propias conclusiones. Muy bien dicho. Los invitamos a seguir explorando este y otros temas que despierten su curiosidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre está ahí afuera esperando a ser descubierta.